Buenos días. Ya con este nuevo horario celebramos el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Camino hacia la Pascua, la Iglesia nos invita a renovarnos interiormente, a pasar de la muerte a la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios, manifestado en Jesucristo, su Hijo, que dio la vida por la salvación del mundo, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, con humildad ante el Señor, reconozcamos nuestros pecados. Pidámosle que nos renueve por dentro, que nos saque de la maldad que muchas veces domina nuestro corazón. Le pedimos la gracia del arrepentimiento, la gracia del perdón y el deseo profundo de hacer siempre el bien. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Todos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero a ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita entre vosotros. En cambio, si alguien no posee Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está entre vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia.
Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tu corazón y en tus labios para que anuncie el santo Evangelio en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor, Jesús se echó a llorar, conmovido al ver el sufrimiento de aquellas dos hermanas y también todos aquellos vecinos que las acompañaban en el duelo de su hermano Lázaro. También nosotros en estos días, sin duda ninguna, nos conmueve el ver a tantas personas afectadas por esta pandemia del coronavirus. También nos duele el fallecimiento de muchas personas, también el dolor de sus familias al no poder ni siquiera acompañarles en ese último momento y honrar y rezar públicamente por su eterno descanso. Sí, hermanos, Cristo también llora hoy, conmovido, unido a tantas personas que sufren por el fallecimiento de sus seres queridos. Este Evangelio del domingo, quinto de Cuaresma, hemos leído completo el capítulo 11 de San Juan, nos habla de la resurrección y de la vida. Diríamos que en este Evangelio se reflejan tres aspectos muy importantes a considerar. Uno, que ahí se está manifestando la gloria y el poder de Dios a través de Jesucristo. En segundo lugar, es un momento para fortalecer la fe y la confianza en Dios en circunstancias adversas y difíciles. Y en tercer lugar, vemos que todo esto que Jesús hace, histórica, visiblemente, tiene un significado más profundo. Está hablando de la salvación eterna que Dios quiere para todos. Efectivamente, en la primera lectura ya veíamos cómo el profeta nos hablaba o decía al pueblo de Israel que Dios le iba a sacar de los sepulcros. Esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. En ese momento el pueblo de Israel está desterrado en Babilonia. Sin duda ninguna, para ellos era como la muerte, lejos de su tierra, sin tener un lugar de culto, el templo, desterrados en definitiva. Y el Señor les dice: os sacaré de ahí. Esa situación de destierro es como una situación de muerte, como quien está sepultado. Y el Señor hace una promesa: os sacaré de vuestros sepulcros y os llevaré a la tierra. Podríamos decir, hermanos, que esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, de modo particular también en nuestro país, con esta pandemia del coronavirus, en cierta manera es como un destierro. Estamos viviendo y experimentando el no poder movernos diariamente en nuestras ocupaciones habituales, el no poder desarrollar la vida con normalidad. Nos sentimos como desterrados, encerrados, son palabras que solemos decir y emplear, ¿no? Bien, pues escuchemos estas palabras del Señor. Él no quiere la muerte de nadie, sino que nos convirtamos y vivamos. Quiere que vivamos plenamente. Y Él, estas palabras, nos las dice también a nosotros hoy. Esto dice el Señor Dios: yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío. Y así comprobaréis que yo estoy con vosotros. Pese a las apariencias, el Señor está con nosotros en el día a día de la vida.
acompañándonos en estos momentos difíciles, llorando con nosotros, como hemos visto en el Evangelio. Jesús, cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo, en vez de ir allá corriendo a curarlo, permaneció donde estaba y 4 días después Lázaro muere. De hecho, luego se lamentan: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y lo dice tanto Marta como María. Sin embargo, Jesús dice que esta muerte es para gloria de Dios, para que Dios manifieste su poder sobre la muerte. En primer lugar, sobre la muerte natural, física, que vivió Lázaro y que Jesucristo con su poder lo resucitó. Pero Jesús se está refiriendo a algo mucho más profundo. Por eso en el diálogo con Marta y con María vemos que Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Jesús, a través de ese signo, de esa curación de resucitar a un muerto físicamente, está hablando de una resurrección y de una vida más allá de este mundo. Está hablando de la vida eterna. Está hablándonos a todos de que efectivamente nuestra vida tiene un límite en este mundo. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos. A veces morimos como consecuencia pues, de un accidente, de una enfermedad, pero en definitiva es natural en la condición humana que nuestra vida tiene un término, un fin en este mundo. Pero Jesucristo nos anuncia que nuestra vida no termina con la muerte. Nos habla de que estamos llamados a vivir plenamente, eternamente, junto a Dios, con Él, en la gloria del cielo. Y así, esa es la fe de la Iglesia. Y esa es la razón por la que rezamos por nuestros difuntos, celebramos la Eucaristía por su eterno descanso, les encomendamos a Dios. Estos días estamos justamente experimentando el dolor que supone la muerte de nuestros seres queridos. Pues afiancemos nuestra fe, escuchemos las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Él lo dijo: en mi casa, en la casa de mi Padre, en muchas estancias, voy a prepararos sitio, cuando vaya, os llevaré conmigo. Esta es la fe de la Iglesia, una fe que estamos llamados a afianzar y a reposar justamente en momentos difíciles, momentos como este. Justamente en la tarde de ayer fallecía un sacerdote de nuestra diócesis, don Gonzalo Morales, 82 años, no como consecuencia de esta enfermedad, sino pues un ictus, sacerdote de los Realejos, que desarrolló pues su actividad pastoral en la isla de La Palma sus primeros años, pero que luego marchó a Venezuela y desarrolló allí pues todo su ministerio sacerdotal en aquel país tan querido para nosotros, y regresó estos últimos años y bueno, pues el Señor lo llamó a su presencia. Igual que él, han fallecido otras muchas personas estos días, unos por unas causas, otros por otras. A todos les encomendamos al Señor con fe y con la esperanza de que el Señor les dará la vida más allá de esta vida. Por eso la resurrección de Lázaro es un signo del poder que Dios tiene sobre la muerte. Pero además, estamos en el tiempo de Cuaresma y la Iglesia nos quiere también hacer comprender que aunque estemos vivos, podemos estar muertos y que nuestra vida físicamente puede estar muy saludable, pero espiritualmente podemos estar muertos. De hecho, en el libro del Apocalipsis, en una de aquellas cartas que escribe el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol a las iglesias, en una de las cartas dice: crees que estás vivo, pero estás muerto. Vives aparentemente. Y es que vivir en plenitud significa vivir en el bien y en la verdad, en el amor. Cuando una persona está afectada por el mal, por el egoísmo, por la envidia, por el rencor, esa persona está como muerta. No es un ser humano plenamente. Por eso, recordáis en la parábola del hijo pródigo, cuando Jesús dice que aquel joven que se había marchado de la casa del padre, que gastó toda la herencia viviendo perdidamente,
Cuando el hijo entra en sí mismo, recapacita y se da cuenta de que justamente lejos de la casa del Padre su vida ha ido al fracaso, al desastre, dice que entrando en sí mismo recapacitó y se dijo: volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame, aunque sea como un jornalero, porque ciertamente no merezco ser hijo tuyo, pero sé que voy a estar siempre mejor junto a ti que lejos de ti. El Padre lo recibe, le hace la fiesta, lo abraza, le hace una fiesta, y hay allí un hermano, el hermano mayor, que no está de acuerdo con aquel comportamiento del Padre, que estaba como deseando que el Padre castigara a su hermano, que no lo recibiera, y entonces no quiso entrar en la fiesta. Y el Padre salió a buscar también a este hijo mayor. ¿Y qué le dijo? Convenía que hiciéramos una fiesta, porque este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Son palabras del Evangelio. Vivir lejos de Dios, dominado por el pecado, apegado y esclavizado al mal, es estar muerto. Por eso, cuando en la Iglesia hablamos del bautismo, por el cual nacemos a una vida nueva, justamente el bautismo es nuestra resurrección, nuestro pasar de la muerte a la vida, pasar del pecado a la gracia. Pero esa realidad la vivimos también cuando celebramos el sacramento de la penitencia, del perdón. Cuando nos confesamos los pecados y recibimos el perdón de Dios, pasamos de la muerte a la vida. Por eso, hermanos, yo les invito a acoger estas palabras de Jesús y en nuestro corazón hagamos ya un acto de arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Entremos en nosotros mismos, reconozcamos nuestros pecados y hagamos el propósito firme de volvernos hacia Dios, porque Él nos perdona, nos resucita, nos renueva, nos saca de ese sepulcro en el que podemos estar envueltos. Mira, igual que hay enfermedades corporales y estamos experimentando estos días lo tremenda que puede ser una enfermedad, un virus, que da al traste con nuestra salud, que puede incluso llevarnos a la muerte, también hay virus espirituales, también hay enfermedades del alma que dan al traste con nuestra vida, que impiden que seamos plenamente felices, que bloquean nuestra relación con los demás, que impiden que seamos personas generosas y serviciales. Por eso pidamos al Señor que nos libre de todos los males. Lo decimos en la Eucaristía: líbranos, Señor, de todos los males, del cuerpo y del espíritu, para que así podamos vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Sí, hermanos, este Evangelio del domingo, donde Jesucristo resucita físicamente a un muerto que luego moriría más adelante, porque la resurrección que Cristo le dio a Lázaro no es la resurrección para la vida eterna, sino para que viviera unos años más. Lázaro luego murió como tantos otros, pero murió como un tránsito para la vida eterna, como mueren todas las personas que confiando en Dios se ponen en sus manos, como Cristo en la cruz, aquí contemplado en el Cristo de la Laguna. ¿Recordáis las últimas palabras del Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá que todos aprendamos también así a entregar en ese último momento de nuestra vida al Señor, diciendo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, en la confianza de que el Señor nos acoge, nos abraza y nos da una vida eterna, plena y verdadera. Encomendémonos unos a los otros, pidamos los unos por los otros, para que el Señor nos conceda la salud del alma y la salud del cuerpo. Que no olvidemos que cuando vivimos lejos de Dios, estamos como desterrados, como ese pueblo que estaba desterrado en Babilonia. Por eso, escuchemos las palabras del Señor, que nos invita a que nos volvamos a Él de todo corazón, porque en Él está la salvación.
En Él está la paz, la alegría, la salud que necesitamos. Con humildad, reconociendo nuestra fragilidad humana, física y también nuestra fragilidad espiritual. Que el Señor nos dé la fe que le dio a Marta, para que contemplándolo a Él podamos decir siempre: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el Salvador. Vamos a proclamar nuestra fe. El credo, lo que hacemos es proclamar quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. En la parte final del credo decimos que creemos en el perdón de los pecados, creemos en esa vida nueva que Dios nos da cuando nos perdona, y también creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Les invito a reafirmar, especialmente en estas circunstancias, reafirmar nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, elevemos nuestras súplicas a Dios Todopoderoso, suplicando por nosotros, por la Iglesia, por el mundo entero. Oremos con fe. Por la Iglesia que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven su vida disminuida, en condiciones deplorables, los que carecen de lo necesario, los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajos forzados, los que son víctimas del odio, del miedo y la represión, los que están desesperados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de tantos crímenes, por los que, llevados del odio y la venganza, dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los médicos, por el personal sanitario, por todos los hombres y mujeres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregan su vida por amor a los demás en tantos y tantos servicios de atención a la gente necesitada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a tener muy presentes y invocar al Señor en favor de aquellos que estos días, pues lógicamente son especialmente vulnerables ante esta pandemia del virus. Las personas mayores que están en sus casas o que están en centros de acogida, en asilos, en residencias. También los presos. También aquellas personas que, especialmente por su pobreza y por sus dificultades, pues no tienen dónde vivir, los que no tienen hogar, pues que
que el Señor les proteja, les dé fortaleza y sobre todo que les libre de todo mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Encomendamos también a este hermano sacerdote, don Gonzalo Morales, y también a todas las personas fallecidas en estos últimos días, por unas razones o por otras, en toda nuestra diócesis. Que el Señor les conceda la paz, el eterno descanso y que cumpla con ellos esa promesa de darles la vida eterna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Les invito a que hagamos un momentito de silencio y cada uno personalmente pongamos en manos del Señor aquello que llevamos en el corazón, aquello que nos preocupa, aquello que sentimos necesidad de poner en manos de Dios porque nos sentimos necesitados de su ayuda, de su gracia, de su poder. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros, para que tengamos vida en plenitud. Desde lo hondo a ti gritamos, escucha nuestra voz y concédenos cuanto con fe te pedimos. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Ora, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a celebrar el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro, y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él, los coros de los ángeles y los santos te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Nosotros ahora, unidos a sus voces, aclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que en tu honor ofrezca un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los santos y todos los mártires, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los demás obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre Santo, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Gonzalo, sacerdote, y a todos los fallecidos en estos últimos días en nuestra diócesis. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, particularmente los fallecidos como víctimas de esta pandemia del coronavirus, y a todos los que han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, nos unimos todos en oración a nuestro Padre Dios, pidiendo por nosotros, por el mundo entero, especialmente por todas las personas que están afectadas por esta pandemia y también por todos los que con su trabajo y dedicación cuidan de los enfermos. Oremos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente en estos momentos, líbranos de la pandemia del virus y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. De corazón nos damos la paz unos a los otros, también con aquellos que están distantes en otros lugares. Que el Señor les bendiga, les conceda la paz y la alegría del corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando le comunican a Jesús la enfermedad de Lázaro, le dicen: Maestro, aquel que amas está enfermo. Pongamos a todas las personas enfermas en manos de Jesús, diciéndole también esas palabras: Señor, aquel que tú amas está enfermo. Y el Señor, sin duda ninguna, como hemos visto en el Evangelio de hoy, pondrá su mano. Terminamos con la bendición del Señor para todos los que siguen esta transmisión, pero también desde aquí quiero bendecir a toda la diócesis y de un modo particular a los enfermos. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La